Bienvenidos a la segunda sección de nuestro tema, el tomado y el dejado. Estábamos por iniciar en el análisis, aunque breve, en cuanto al video se refiere, y ustedes podrán hacerlo más detenidamente al revisar el texto. El término dejado, ¿de dónde viene? ¿Qué significa? ¿Qué implicaciones o qué significados están implicados en el término? El término o el vocablo dejado procede del griego afietai, que a la vez viene de afiemi, que significa perdonar, permitir, quedar, salir, abandonar, consentir, dejar, despedir, entregar, remitir. ¿Ok? Esos diferentes matices. Ocasiones en las que se usa en el Nuevo Testamento griego. 143 veces. 143 veces. Distribuidas de la siguiente forma. 47 en Mateo, 34 en Marcos, 32 en Lucas, 15 en Juan, 3 en Hechos. Esta sí se la estoy dando en el orden en el que están en la Biblia. Segunda, o más bien dos en Romanos, 3 en Primera Corintios, 2 en Hebreos, 1 en Santiago, 2 en Primera de Juan y 3 en Apocalipsis. Como hicimos con paralambano y lambano, tomado, vamos a seguir el mismo sistema, siendo que está la lista aquí completa en el material ofrecido a ustedes en la página, el material en PDF. Ustedes pueden buscar toda la lista y leer texto por texto y encontrar allí el sentido que se le da en cada texto. Yo les daría entonces algunos ejemplos de algunos de los libros en los que se encuentran. Veamos, por ejemplo, en Mateo, el capítulo 3. Mateo capítulo 3, versículo 15. Mateo 3:15. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. 2 veces está aquí. ¿Cómo? Dejar. ¿Ok? No intervenir. En el sentido de no intervenir con eso. Dejar eso. 4:11. Otro ejemplo. 4:11. El diablo entonces le dejó. Y aquí vinieron ángeles y le servían. Ya no intervino más con Cristo. Le dejó. Versículo 20. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. 22. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Dejaron las redes, dejaron al padre. Es decir, no tuvieron más relación con. Hay varios en Mateo. No olviden que es en Mateo donde está el tomado y el dejado. ¿Ok? Pero dejando Mateo, veamos algunos ejemplos en Marcos. Marcos 1:18. Marcos 1:18. Y dejando luego sus redes, le siguieron. A Marcos 15, saltando todos los demás que mencionan. Marcos 15:36. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber diciendo: dejad
Veamos si viene Elías a bajarle. Dejad. No te intervengáis con. ¿Ok? Ejemplos en Lucas. Lucas 4:39. Lucas 4:39. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó. Y levantándose ella al instante, le servía. Otra vez, la dejó. La fiebre no intervino más con. ¿Algún ejemplo en Juan? Juan 4:3. Juan 4:3. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Aquí es el término traducido en la Valera como salió. Es abandonó, dejó. Dejó. Abandonó Judea. Dejó, abandonó. No estuvo más en ese lugar o con los de ese lugar. Versículo 28 del mismo 4. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, etcétera, etcétera. Dejó su cántaro. Hechos 5:38. Veamos el ejemplo este. Dice, y ahora os digo, apartaos de estos hombres. Allí es el término apartaos. No os relacionéis con ellos. No intervengáis con ellos. 8:22. Hechos 8:22. Aquí hay un caso interesante. Dice, arrepiéntate pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. En algunos otros que veremos como ejemplos y otros que no veremos, que ustedes pueden constatar por sí mismos en la lista, también va a aparecer el término como perdonado. Y de paso, algunos han utilizado estos textos donde se traduce como perdonado para decir, ahí está. Volviendo a la idea que les mencionaba anteriormente, que algunos dicen que el dejado es el salvo. ¿Ve? Porque es perdonado. A ver, no confundamos las cosas. ¿Por qué es traducido como perdonado aquí y en otros que van ustedes a revisar si lo hacen minuciosamente? Porque, ¿qué significa perdonado? ¿Qué significa perdonado? En el contexto de este término, no hay ninguna contradicción en lo que se está diciendo. ¿Qué se perdonan? ¿Qué es lo que se perdona? Los pecados. Entonces, al que se le perdonan los pecados, ¿qué pasa con esos pecados en relación con esa persona? No le son tomados en cuenta. Ese es el sentido por el que se traduce aquí, quizá te sea perdonado. Es decir, quizá no te sea tomado en cuenta tu pecado, porque el significado del término es no ser tomado en cuenta. ¿Ya? No ser tomado en cuenta, que en este caso viene a significar, cuando habla de pecados, pecados no tomados en cuenta, quiere decir que son quitados de la persona. Ya esos pecados no intervienen con, esa persona ha sido librada de, ¿okay? Apartada de, separada de sus pecados. En Mateo 24 no se está hablando de pecados, se está hablando de personas. ¿Captamos el punto? Uno será tomado, el otro dejado. No, un pecado será tomado, otro pecado será dejado. ¿Captan? No, una persona será tomada, la otra será dejada. ¿Ah? ¿Ok?
Había una pregunta, me pareció. Una inquietud. Una es perdonada. No. Precisamente ese es el punto que estoy enfatizando que no. Que es el que ha llevado a algunos a decir, ve, el dejado es el perdonado. A ver si repito otra vez el concepto este. Como el término en algunas ocasiones se traduce perdonado, ¿ok? El término, ¿cuál? Afietai. Entonces algunos dicen, ¿se dan cuenta? Entonces el dejado es el perdonado. Aquí el problema no es con los que sostienen el rapto secreto, sino con otro grupo de personas que sostienen otra idea muy distinta, que es que el dejado es el salvo y que el tomado es el perdido. ¿Okay? Que es tomado en destrucción. Ya vamos a entrar en eso ahora. Pero para que lo analicemos así por encima, porque aparece este término aquí que da lugar a que se preste esa otra interpretación, lo que hay que aclarar aquí es que cuando se usa aquí como perdonado es en referencia a pecados. ¿Ok? Porque dice, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Está hablando de perdón de pecados. Entonces, ¿por qué se usa afietai? Porque cuando es perdonado un pecado, lo que se está queriendo decir en el significado de este término es no tomado en cuenta ese pecado, dejado, abandonado de la persona, quitado de, no tomado en cuenta para él. ¿Ya? Entonces, donde está el error es en pensar que como es el sentido aquí es perdonado, aplicarle eso a la persona a la que se alude en Mateo 24. Uno será tomado y el otro será perdonado. ¿Ok? Porque aquí se está hablando de pecados perdonados. Se está hablando de pecado, mientras que en Mateo 24 se está hablando de personas. Mateo no está diciendo que un pecado será tomado y otro dejado. El tema no es pecados, el tema es personas. ¿Ok? Lo que hay que tomar aquí es el significado del término, que es no tomado en cuenta o no tomándole en cuenta. Eso, ¿verdad? Estamos un poquito claros porque van a aparecer otros como perdonado, en el sentido de no tomado en cuenta, dejado, ¿ok? Dejado ese pecado, ya no le afecta en su cuenta, ¿ya? Bueno, estábamos con 8:22 de Hechos. Veamos otro ejemplo, también parecido, en Romanos 4:7. Romanos 4:7. Diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. ¿Okay? Es exactamente el mismo caso. Iniquidades, pecados no tomados en cuenta, quitados de la persona. Lo que es importante que captemos aquí es el sentido de afietai. Significa no tomar en cuenta. Primera de Pedro, saltando varios ejemplos. O Primera de Corintios, quiero decir. Primera de Corintios 7:11. 7:11. Dice, y si se separa, quédese sin casar y reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Aquí está traducido el término afietai como abandone. ¿Ven? No relacionándose más con, ¿okay? Apartándose de, dejando de lado. Lo mismo sucede en el versículo 12 y en el 13. Dice, y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Aquí está el término otra vez. Y el 13. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. ¿Okay? El término siempre va en dirección a
dejar abandonado, no tomar en cuenta. Otro ejemplo, en este caso en Hebreos, saltando varios entre esos. Hebreos 6:1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Aquí el término es traducido como dejando, ¿ok? No relacionándose más con, dejando. Santiago 5, el versículo 15. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Otra vez, pecados no tomados en cuenta. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Ahí está, para no tomarnos en cuenta. ¿Ok? Alguno de Apocalipsis. Apocalipsis 2, el versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Dejado, abandonado. Y el versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras. Eso es, dejas hacer. No intervienes con. ¿Ok? No intervienes con. Sí, ese es el punto. No intervienes con. En este caso, tal vez es bueno que sepan que hay una variante textual aquí con el textus receptus, que aparece otra palabra sinónima, pero no es la misma. El término que estamos analizando sí aparece aquí en Apocalipsis 2:20 en el texto bizantino. Bien, hay algunos más en Apocalipsis. De las 143 veces que se utiliza el término afietai, dejado, siempre se refiere a algo abandonado, puesto de lado o entregado a alguien, pero nunca aparece el elemento secreto. En primer lugar, nunca aparece el elemento secreto en ninguna de las ocasiones en las que se lo utiliza el término. Más bien se utiliza el término en muchas ocasiones para referirse a los pecados perdonados, para enfatizar que dichos pecados han sido olvidados. ¿Ok? Olvidados, dejados de lado, no tomados en cuenta por Dios. En esa dirección pueden ver, por ejemplo, Mateo 6:12. Veamos un ejemplo. Mateo 6:12. Mateo 6:12. Donde dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Y si no, no. Siempre en el sentido de que perdonar, en ese caso significa no tomar en cuenta. ¿Ok? Disculpen. Y los textos que relatan lo mismo en los evangelios sinópticos, en Marcos y Lucas. Ahora bien, otro matiz o sentido de la palabra afietai es el de no intervenir con. Lo vimos en alguno de los textos que citamos. Es decir, se utiliza para referirse a personas o cosas con las que no se debía intervenir. Por ejemplo, con el trigo y la cizaña. En Mateo 13:30. Miren Mateo 13:30. Dejad, creced juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Es decir, no intervengan con. Cuando los discípulos intentaron o ofrecieron, ¿verdad? Intervenir. No intervengan con. Allí se usa en relación a ambos, que debe dejárselos crecer, tanto al trigo como a la cizaña. Es decir,
no intervenir al respecto. Ese va a ser siempre el sentido primario del término. No intervenir con, dejar. Recuerda Mateo 19:14, dejad a los niños venir a mí. Es decir, no intervengan con. Una vez más, puede observarse que la idea de una actuación secreta por parte de Dios en ocasión de un rapto secreto, basada en Mateo 24, 40 y 41, fundamentada específicamente en los términos tomado y dejado, no tiene ningún asidero o fundamento en las Escrituras. Lo que el Señor Jesús dijo sencillamente fue que cuando Él regresara, la humanidad estaría dividida en dos grupos básicos: sus hijos y los hijos de las tinieblas. Los primeros serían tomados por Él, llevados por Él, salvados por Él. Los otros serían dejados, no tomados en cuenta en el arrebatamiento de los salvos en ocasión de la segunda venida de Cristo, sino más bien dejados en esta tierra hasta el día del ajuste final de cuentas, 1000 años después. En el estudio de este texto, Mateo 24, 40 y 41, es importante saber que también ha sido sugerida, como mencionamos hace unos momentos, por algunos estudiosos, la idea de que el tomado es el perdido y el dejado es el salvo. El argumento de dicha idea se centra en ver la palabra tomado como alusión a los tomados en destrucción. Deben haber escuchado algo de esto. Tomados en destrucción, para referirse a los que son incluidos en esta destrucción. Sobre esta forma de interpretar el texto de Mateo 24, 40 y 41, en lo que respecta a tomados y dejados, es necesario decir que también está fuera del verdadero y único sentido del texto. Para comprobar que esta última interpretación mencionada, a saber, que los tomados son los perdidos y los dejados son los salvos, es incorrecta. Basta con analizar el argumento que sostiene dicha posición. ¿Cuál es? Es como sigue. La segunda venida de Cristo, dicen los que sostienen ese argumento, está siendo comparada aquí en Mateo 24, 40 y 41 con la ocasión del diluvio. Y lo que se dice sobre ese universal acontecimiento del pasado es que vino el diluvio y se lo llevó a todos. ¿Captan? A los perdidos. Fue a los que se llevó. De igual forma, entonces, según este argumento, en la segunda venida de Cristo, el primer grupo mencionado son los tomados. Es lo que dice el texto. Uno tomado, el otro dejado. Por lo tanto, este grupo está representado por aquellos que fueron llevados por el diluvio, tomados en destrucción. Captamos la base de ese argumento. Es decir, que como la primera palabra es tomados, la segunda es dejados, y se está comparando la segunda venida con el diluvio, y en el diluvio de los primeros que se habla son de los que fueron llevados por el diluvio. Entonces el argumento es, los llevados hay que compararlos con los primeros mencionados en la frase, y los primeros son los tomados. Entonces esto debe significar tomados en destrucción. Ese es el argumento. Problema de esta interpretación. La idea de que los destruidos en el diluvio, los llevados por el diluvio, utilizando el término bíblico, son los que representan a los tomados en la segunda venida. Y esto debido a que, según los defensores de esta idea, son los llevados los primeros mencionados en el caso del diluvio en la frase se lo llevó a todos, y por lo tanto representan al primer grupo mencionado en ocasión de la segunda venida de Cristo, los tomados. Choca con el orden cronológico de los eventos bosquejados en Mateo 24.
donde se hace alusión al tomado. Esto debido a que antes de proceder el escritor bíblico a decir que tal grupo, los impíos antidiluvianos, fueron llevados o destruidos por el diluvio, hace primero mención del grupo que entró al arca, encabezados por Noé. El texto dice, hasta el día en que Noé entró al arca. Recordemos que no entró solo, según primera de Pedro 3:20, sino él y su familia. De tal forma que si se desea emplear el caso del diluvio en cuanto a grupos se refiere, desde el punto de vista de comparación entre el diluvio y la segunda venida, más bien lo que textualmente tendríamos es que el primer grupo mencionado en el caso del diluvio fueron los salvos. Estoy comunicando el punto. Y el segundo, los llevados o destruidos. O fueron llevados y destruidos antes de que no entrara al arca. Hubo intervención de Dios primero con un grupo, el que metió al arca. Luego con el segundo grupo, los que se llevó el diluvio. No es cierto que la primera alusión en Mateo 24 al diluvio, al caso del diluvio, que la primera alusión es a los destruidos. La primera alusión es a los salvos. Los que se llevó el diluvio son el segundo grupo. Así entonces, el primer grupo mencionado en el caso de la segunda venida igualmente es el grupo de los tomados, los salvos. Si vamos a usar ese argumento, más bien el mismo argumento destruye la teoría esa, de que los tomados son los perdidos. El mismo argumento funciona exacto en el caso de la destrucción de Sodoma y Gomorra. El primer grupo mencionado es Lot y los suyos, y el segundo, los destruidos por el fuego, según Lucas 17, 28 y 29. O fueron destruidos Sodoma y Gomorra, y después salió Lot de Sodoma. No, el primer grupo mencionado son los que salieron de. El segundo grupo son los que fueron destruidos, los porque quedaron en. ¿Captan por qué ese argumento es errado? En palabras de un reconocido autor, Guillermo Hendrickson, dice, es claro que una vez llegado el día final se ha perdido para siempre toda oportunidad de ser salvo. La puerta está cerrada. El Señor llega. De dos hombres que hacen la misma clase de trabajo, probablemente trabajando uno al lado del otro en el campo, que es el mundo, uno es tomado. Él es recogido por los ángeles para estar para siempre con el Señor. El otro es dejado, destinado a eterna perdición. Lo mismo ocurre en el caso de dos mujeres que en el mismo momento están moliendo. La lección es la misma. Una de las dos es tomada, la otra es dejada. Aquel que toma es el Hijo del Hombre mismo a través de sus ángeles. Finalmente, creo necesario concluir este brevísimo estudio mencionando aquí que algunos han visto algún apoyo a la idea de que los tomados de Mateo 24, 40 y 41 son los tomados en destrucción y los dejados, los salvos, al comparar ese acontecimiento con la parábola del trigo y la cizaña. El uso de la parábola como apoyo para tal concepto se debe a que lo primero que es recogido es la cizaña y luego el trigo. Y entonces los que sostienen la idea mencionada recalcan que de igual forma, en el día de la segunda venida de Cristo, el primer grupo mencionado, los tomados, están representados por el primer grupo de la parábola, la cizaña. Por lo tanto, son los destruidos. Mientras que el segundo grupo, los dejados, están representados por el trigo, los salvos. Pero este uso de la parábola es inadecuado, debido a que el orden en el que se mencionan algunas veces los dos grupos, salvos y perdidos, no autoriza a nadie para utilizar dicho orden para aplicarlo a cada caso en que aparezcan los dos grupos, porque lo contrario también tendría que ser cierto en tal caso.
Hay ocasiones en las que al ser mencionados ambos grupos, los salvos son mencionados primero. Ejemplo, Apocalipsis 19, 9 al 21. Apocalipsis 19, 9 al 21. Veamos. Dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Y yo me postré a sus pies para adorar, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. De paso, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué acontecimiento? La segunda venida. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes y carne de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes y carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo blanco y contra el ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. ¿Qué tenemos aquí? Que es precisamente la descripción de lo que ocurrirá en la segunda venida de Cristo. En alusión a la cena de las bodas del Cordero, donde su pueblo es llevado en ocasión de la segunda venida de Cristo, representada aquí por el jinete del caballo blanco viniendo del cielo. Antes de hacer mención del grupo de los perdidos que servirán a la cena, o servirán de cena para las aves del cielo, se hace referencia a los llevados a las cenas. ¿Captan el punto? Y en Apocalipsis 14, 14 al 20, otra vez, aquí al hacer mención de los dos grupos, en la figura de las dos cosechas, primero se actúa con el grupo de los salvos y luego con el de los perdidos. Los versículos 15 al 20 describen la gran siega o cosecha final. Esta siega abarca dos acontecimientos distintos. Uno se describe en los versículos 16 al 17 y el otro en los versículos 18 al 20. Estamos hablando de Apocalipsis 14. El primero se refiere al acto de recoger a los justos, representados aquí por el grano maduro, como se deduce del griego por la palabra que se traduce madura. Y el segundo se refiere a los impíos, representados por los racimos de uvas maduras, del griego seraino, secarse, marchitarse. ¿Claros en esos ejemplos? Así que utilizar el caso de la parábola, porque primero se habla del trigo que se recoge, para decir, ve, el primer grupo con el que se actúa es ese, no es sano. Sirvan como declaraciones finales a este estudio, por ahora, en lo que tiene que ver con el tomado y el dejado según la Biblia. Algunas declaraciones de Elena de White
que luego estaremos viendo con más detalle. A ver si explico un poquito. Hasta aquí, con la cita que hemos de leer, concluimos el estudio de lo que la Biblia dice sobre el tomado y el dejado. ¿Quiénes son? Una segunda parte de este tema, que sería la sección tercera, y quizá una cuarta, tal vez si nos falta tiempo para cubrirlo, sería ver cuál es la enseñanza de Elena de White en sus escritos respecto a quiénes son los tomados y quiénes son los dejados. Pero hemos querido que primero el estudio surja de la propia Biblia y después veremos cómo ella confirma lo que hemos sostenido hasta aquí o lo que hemos enseñado hasta aquí. ¿Okay? Elena de White es clara en que el tomado y el dejado lo que significa es el salvo y el perdido. El tomado es el salvo y el perdido, el dejado es el perdido. Pero una cita antes de compartir con ustedes en las próximas secciones algunas otras declaraciones de ellas que así lo confirman. Leo de Testimonios para los Ministros, a 1977, la página 234 y 235. Dice ella: crezcan juntas ambas plantas hasta la cosecha. Entonces el Señor envía a sus segadores a juntar la cizaña y a atarla en manojos para ser quemada. Y noten que utiliza el mismo ejemplo que algunos quieren utilizar con esa idea errada de que el tomado es el perdido. Dice de nuevo: crezcan juntas ambas plantas hasta la cosecha. Entonces el Señor envía a sus segadores a juntar la cizaña y atarla en manojos para ser quemada, mientras que el trigo es acopiado en el granero celestial. Aquí están los dos grupos. Dice: el tiempo del juicio es un período muy solemne, cuando el Señor reúne a los suyos de entre la cizaña. Los que han sido miembros de la misma familia son separados. Se coloca una señal sobre los justos. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Los que han sido obedientes a los mandamientos de Dios se unirán con él. Más bien se unirán con el grupo de los santos en luz. Ahora escuchen lo que sigue. Ellos, ¿quiénes? Los que han sido obedientes a los mandamientos de Dios. Se unirán con el grupo de los santos en luz. Ellos entrarán por las puertas de la ciudad y tendrán derecho al árbol de la vida. Uno será tomado, su nombre estará en el libro de la vida. ¿Lo quiere más claro? Uno será tomado, su nombre estará en el libro de la vida. Mientras otros con los cuales se asoció tendrán la señal de la eterna separación de Dios. Uno será tomado, otro será dejado. ¿Okay? Uno será tomado, su nombre estará en el libro de la vida. Mientras que otros, ¿de qué otros está hablando? Si está diciendo uno será tomado, se está refiriendo a Mateo 24. Ese otros son los dejados, por eso dice, mientras otros con los cuales se asoció, mientras estuvo aquí en esta tierra, tendrán la señal de la eterna separación de Dios. Por darles una cita, hay varias que estaremos compartiendo con ustedes en las próximas secciones de este tema, donde comprobaremos que Elena de White es clara en que el tomado es el salvo y el dejado es el perdido. Síntesis de esto: Mateo 24, 40 y 41 no puede ser usado en lo más mínimo si se quiere hacer justicia al texto bíblico para sostener la doctrina de un rapto secreto, porque en todas las ocasiones en las que se utilizan ambos términos, tanto tomado como dejado en el texto griego original y aún en las traducciones a cualquier idioma, en ninguna de las ocasiones se hace referencia a algún acto secreto. Número 2, el concepto de que los tomados son los tomados en destrucción, los perdidos, y los dejados son los no tomados en cuenta en la destrucción. ¿Ok? O sea que serían los salvos.
tampoco es enseñanza bíblica y no es apoyada por Elena G. de White, que enseña más bien lo contrario. ¿Qué enseña ella? Lo que enseña la Biblia. El tomado es el salvo y el dejado es el perdido. ¿Ok? La idea es que esto pueda ayudarnos a tener claro lo que acontecerá en la segunda venida de Cristo y que no estemos confiados tampoco en ningún arrebatamiento secreto antes de la segunda venida de Cristo, que tiene como propósito un fin engañoso, que es que el que no estuvo listo cuando fue arrebatada la iglesia en ese supuesto rapto secreto, puede entonces prepararse para la otra oportunidad que hay en la segunda venida de Cristo. Ese es el engaño que está detrás del rapto secreto. Ok, no estamos estudiando aquí el rapto secreto. En su momento subiremos los videos correspondientes a eso, sobre la enseñanza en relación a que no existe rapto secreto en las enseñanzas bíblicas. Bien, quedamos por aquí. Cualquier pregunta, inquietud, con muchísimo gusto para todo el que lo desee sobre el tema, algo que quisiera preguntar, opinar u oponerse a algo de lo expuesto aquí, hágalo con total confianza y libertad, que con todo el respeto que usted se merece estaremos respondiéndole a través de los medios que aparecen en la pantalla. Que Dios les bendiga mucho.